Rudolf Steiner produjo más de 300 obras escritas y más de 6.000 conferencias a lo largo de toda una vida de investigación. Este volumen parecería, para el observador superficial, ser el producto de una mente incansablemente prolífica pero fragmentada, un inmenso conjunto de enseñanzas sobre temas que van desde la agricultura a la medicina, desde la pedagogía a la arquitectura, desde la cristología a la cosmología. Pero Steiner había insistido repetidamente en que había una coherencia, que todo lo que se había articulado durante décadas de investigación y enseñanza derivaba de una única fuente: la investigación directa de los mundos suprafísicos, a través de instrumentos de percepción que él había desarrollado y descrito como desarrollables por cualquier ser humano que hubiera seguido el camino que él había articulado. Comprender la obra completa de Steiner sobre antroposofía es comprender esta coherencia, es darse cuenta de que las enseñanzas sobre pedagogía, medicina, agricultura y arte no eran aplicaciones arbitrarias de preferencias personales, sino consecuencias directas de lo que había percibido sobre la naturaleza del ser humano, sobre las leyes que regían los planos suprafísicos y sobre el proceso evolutivo en el que debían insertarse todos estos dominios. Steiner había comenzado con lo que iba a ser la base filosófica. Había producido la filosofía de la libertad como el primer paso en una investigación que iba a establecer las bases de lo que estaba por venir. La filosofía de la libertad había investigado la naturaleza del pensamiento, con la precisión que le permitió articular una conclusión a la que la filosofía académica de la época rara vez había llegado con la misma claridad. Había articulado que tenía que haber una forma de conocimiento que hubiera logrado algo real sobre la naturaleza de las cosas a partir de la actividad del pensamiento genuino, sin que lo logrado hubiera dependido de la experiencia sensorial como único fundamento válido. Esta había sido la conclusión más fundamental de la filosofía de la libertad y había sido el fundamento filosófico sobre el que se había basado toda la investigación esotérica que siguió. Se había establecido que sería posible saber, no simplemente especular o creer, acerca de lo que excedía los límites de lo que los sentidos físicos podían proporcionar como material para el conocimiento. Steiner investigó cuál era el siguiente paso después de la fundación filosófica y qué había de específico en lo que llamó la teoría del conocimiento según Goethe, que había desarrollado como un puente entre la filosofía de la libertad y las enseñanzas esotéricas que le siguieron. La teoría del conocimiento, según Goethe, había investigado el método de investigación que Goethe había aplicado a la naturaleza, un método que se diferenciaba fundamentalmente del método de la ciencia convencional en la forma en que abordaba la relación entre el investigador y lo que se investigaba. El método de Goethe había buscado percibir las leyes que gobernaban los fenómenos naturales desde dentro de los fenómenos mismos. Había tratado de percibir lo que él llamó el fenómeno primario desde una forma de atención que incluía al investigador en el proceso de investigación, en lugar de separarlo de lo que había investigado. Y Steiner había identificado en el método de Goethe la expresión de algo que correspondía a lo que él había investigado esotéricamente sobre la naturaleza del conocimiento. Había identificado que el método de Goethe había apuntado en la dirección del tipo de conocimiento que el desarrollo esotérico necesitaba lograr de maneras más completas y más sistemáticas de las que Goethe había podido lograr. Y si todo lo que Rudolf Steiner desarrolló a lo largo de su vida fuera parte de una única visión sobre la evolución del ser humano, la antroposofía no surgió simplemente como una colección de ideas espirituales. Steiner construyó un vasto conjunto de estudios que involucran la conciencia, la educación, la ciencia, el arte, la medicina, la agricultura, la religión y el desarrollo interior. Pero hay un hilo que conecta todo esto: el intento de entender al ser humano como un ser físico, anímico y espiritual al mismo tiempo. Quizás conocer solo una parte de la obra de Steiner sea insuficiente para comprender lo que realmente pretendía revelar. Si quieres conocer más a fondo esta visión y entender cómo se conectan las diferentes partes de la antroposofía, el siguiente paso está en el enlace de descripción o en el comentario fijado. Steiner describió la que había sido la obra central que había articulado la antroposofía
como un sistema completo de conocimiento espiritual. La obra, que había llamado Ciencia Oculta, o la ciencia oculta en esquemas, como el panorama más completo de lo que se había investigado sobre la naturaleza del ser humano y el proceso evolutivo. La ciencia oculta había articulado lo que había descubierto sobre la estructura de los miembros del ser humano, los cuerpos físico, etérico, astral y el yo, de maneras que habían revelado tanto las diferencias entre los miembros como las formas específicas en que cada miembro se había relacionado con los demás y con los planos de realidad que correspondían a su naturaleza. Había articulado lo que había investigado sobre las 4 grandes fases de la evolución: Saturno, Sol, Luna y Tierra, como el contexto más amplio en el que la existencia humana había encontrado su lugar y su significado, y había articulado lo que había investigado sobre los estados entre encarnaciones, sobre lo que había sucedido después de la muerte y antes del nacimiento, y sobre cómo estos estados se habían relacionado con lo que había sucedido durante las encarnaciones de maneras que habían dado al karma su estructura real y verificable. Steiner investigó cuál era el trabajo que articulaba más directamente el camino de desarrollo espiritual que la antroposofía había propuesto y qué había de específico en esta articulación que la distinguía de lo que otras tradiciones habían articulado sobre el mismo tema. La obra había sido Cómo adquirir conocimiento de los mundos superiores, el libro en el que describía paso a paso lo que él llamaba el camino del conocimiento, desde los primeros ejercicios de desarrollo de las cualidades de atención y observación hasta las etapas más avanzadas de percepción de los planos suprafísicos. Lo específico de esta articulación fue la precisión con la que describía lo que iba a suceder en cada etapa del desarrollo. La precisión que hacía posible que el lector evaluara si lo experimentado correspondía a lo que se describía como signos de desarrollo genuino. No se había dicho simplemente que tenía que haber un camino y que quien lo hubiera seguido había alcanzado lo que era un estado en los planos suprafísicos. Debía describir el camino con la especificidad que permitiera verificar si lo que se estaba siguiendo correspondía a lo que había descrito. Debía permitir al investigador distinguir el desarrollo genuino de lo que simplemente parecía un desarrollo sin serlo. Steiner investigó cuál había sido el papel específico de los dramas de misterio, las 4 obras que había escrito, en el contexto de la obra completa sobre antroposofía. Los dramas de misterio habían representado un aspecto de la obra que había excedido lo que era comunicable a través de obras en prosa. Habían intentado transmitir algo sobre la experiencia de los mundos suprafísicos, en formas que el arte había podido lograr de maneras que la prosa filosófica y científica no había podido lograr de la misma manera. Los personajes de los dramas habían representado tipos de yo que habían pasado por diferentes formas de desarrollo espiritual. Habían mostrado, en formas que el lenguaje artístico había hecho perceptible de manera específica, lo que había sucedido en el campo suprafísico de los seres que habían estado pasando por un desarrollo espiritual. Y las situaciones que habían mostrado habían ilustrado aspectos del karma y el desarrollo que la prosa había descrito de maneras que el arte había hecho más inmediatamente perceptibles. Habían permitido al lector o espectador percibir algo sobre la naturaleza del desarrollo espiritual, de maneras que la lectura de obras en prosa no había proporcionado de la misma manera. Steiner articuló que los dramas de misterio habían representado en el contexto de la obra completa la expresión de lo que él había llamado el impulso artístico de la antroposofía, la expresión de la comprensión de que el conocimiento espiritual había necesitado múltiples formas de transmisión para llegar al ser humano de maneras que sirvieran al desarrollo, y que el arte había sido una de esas formas con cualidades específicas que lo hacían irreemplazable por las demás. Steiner investigó cómo había sido el trabajo sobre cristología y qué había sido específico en la comprensión de Cristo, que se había articulado a lo largo de múltiples obras y conferencias que se habían distinguido de la comprensión cristológica de las teologías convencionales y que había sido uno de los aspectos más centrales y más trascendentales de todo lo que se había articulado. La cristología antroposófica había estado en el centro de todo el trabajo. Había sido la cristología la que había revelado lo que se llamó el impulso crístico como el evento más central de toda la evolución terrestre.
con consecuencias para el desarrollo espiritual humano, que la enseñanza esotérica había estado explorando de manera progresivamente más profunda a lo largo de décadas de investigación. El Evangelio de Juan había sido una de las obras en las que se había desarrollado con mayor profundidad esta cristología. Había articulado lo que había percibido sobre la naturaleza de Cristo como yo solar y sobre lo que había sucedido en los planos suprafísicos durante el transcurso de los 3 años de ministerio y en el acontecimiento del Gólgota. Y se expresó que comprender a Cristo había sido fundamental para cualquier comprensión adecuada de lo que iba a ser el proceso evolutivo de la Tierra. Había sido fundamental no como una cuestión religiosa, sino como una cuestión de investigación esotérica sobre lo que había sucedido en la historia evolutiva de la Tierra. Steiner investigó cómo había sido el trabajo sobre las jerarquías espirituales y qué tenía de específico la enseñanza sobre las jerarquías que se había articulado en múltiples obras que habían permitido una comprensión más precisa y verificable que cualquier enseñanza anterior sobre el mismo tema. Las jerarquías tenían que articularse con una precisión que excedía lo que las tradiciones religiosas habían logrado a menudo. Tenía que articularse no simplemente que había seres espirituales organizados en jerarquías, sino cuál había sido la naturaleza específica de cada jerarquía, cuál había sido el papel específico de cada jerarquía en el proceso evolutivo y cómo las diferentes jerarquías se habían relacionado entre sí y con el ser humano en desarrollo. Y había articulado estas especificidades con la calidad de detalle que resultaba de la investigación directa, con la calidad que permitió a otros investigadores con suficiente desarrollo poder verificar lo que él había descrito en lugar de simplemente aceptarlo como una declaración de una autoridad. Steiner describió cómo había sido el trabajo sobre educación y cómo era un resultado directo de lo que se había investigado sobre la naturaleza del ser humano en desarrollo a lo largo de las diferentes etapas de la niñez y la juventud. La pedagogía Waldorf no había sido simplemente un conjunto de métodos pedagógicos desarrollados sobre la base de observaciones pedagógicas convencionales. Había sido la expresión de lo que se había investigado sobre el desarrollo de los diferentes miembros del ser humano a lo largo de las diferentes etapas de la vida. La comprensión de que el cuerpo etérico se había desarrollado más intensamente durante los primeros 7 años de vida había tenido consecuencias directas para lo que se había enseñado sobre la educación durante ese periodo. Había enseñado que la educación más apropiada para ese periodo debía coincidir con el estado de desarrollo del cuerpo etérico, en lugar de simplemente tratar de desarrollar capacidades que coincidieran con los de otros miembros. Si este canal te ha ayudado a conocer el trabajo de Rudolf Steiner y comprender mejor la antroposofía, puedes contribuir directamente a que este trabajo continúe. Cada contenido requiere horas de investigación, lectura, estudio y producción para transformar un trabajo tan extenso en videos accesibles. Si desea hacer una donación para apoyar el canal, puede hacerlo a través de PayPal, utilizando el enlace de PayPal en el comentario fijado. Su apoyo ayuda a mantener activo este proyecto y permite que se siga produciendo nuevo contenido sobre Steiner, la antroposofía, el rosacrucismo y el desarrollo espiritual. Y la comprensión de que el cuerpo astral se había desarrollado más intensamente entre los 7 y los 14 años había tenido consecuencias directas para lo que se había enseñado sobre educación durante ese periodo. Había enseñado que la educación más apropiada para ese periodo necesitaba nutrir el campo astral en formas que correspondieran al estado de desarrollo que el campo astral había necesitado durante esa fase. Steiner investigó cómo había sido el trabajo en medicina y cómo había representado la aplicación de los principios antroposóficos a la comprensión de la salud y la enfermedad en formas que excedían lo que la medicina convencional había logrado. La medicina antroposófica había partido de la comprensión de que la salud y la enfermedad no eran simplemente estados del organismo físico, eran estados que reflejaban las relaciones entre todos los miembros del ser humano y que los trastornos de la salud a menudo tenían sus raíces en alteraciones de las relaciones entre los miembros que habían excedido lo que la perspectiva puramente física podía lograr. Y se habían desarrollado enfoques terapéuticos que tenían en cuenta estas dimensiones suprafísicas de la salud.
enfoques que incluían trabajar con sustancias que tenían afinidades específicas con los diferentes miembros del ser humano y que buscaban restablecer el equilibrio entre los miembros, en lugar de simplemente abordarlos, los síntomas físicos de la enfermedad sin sus raíces suprafísicas. Steiner investigó cómo había sido el trabajo sobre agricultura y cómo había representado la aplicación de principios antroposóficos para comprender la vida de la Tierra y los procesos que habían sostenido la vida orgánica en formas que habían excedido lo que había logrado la perspectiva agrícola convencional. La agricultura biodinámica había partido de la comprensión de que el suelo no había sido simplemente un soporte físico para el crecimiento de las plantas. Había sido un campo de fuerzas vitales que había respondido a las influencias de los planos suprafísicos de maneras que la perspectiva puramente química no podía captar adecuadamente. Y se habían desarrollado prácticas agrícolas que habían tenido en cuenta estas influencias suprafísicas. Prácticas que incluían trabajar con ritmos cósmicos y las fuerzas que los cuerpos celestes habían ejercido sobre los procesos vitales de la Tierra, de maneras que tenían consecuencias verificables para la calidad de lo que se cultivaba. Steiner articuló que el trabajo en agricultura había representado una de las expresiones más concretas e inmediatamente verificables de los principios antroposóficos. Había sido el campo en el que lo que se había investigado sobre las fuerzas de los planos suprafísicos había tenido consecuencias prácticas que podían verificarse a través de los resultados que había producido la aplicación de las prácticas. Steiner investigó cómo había sido el trabajo sobre arquitectura y escultura y cómo había representado la expresión artística más completa de la comprensión antroposófica de las formas como expresiones de fuerzas en los planos suprafísicos. El Goetheanum, el edificio principal que había diseñado y construido en Dornach, Suiza, había sido la expresión más completa de su comprensión de que las formas arquitectónicas podían expresar las leyes que gobernaban las fuerzas de los planos suprafísicos. Cada forma del Goetheanum había sido el resultado de una investigación sobre lo que se había llamado la metamorfosis de las formas, la ley según la cual las formas de los diferentes elementos de un edificio debían relacionarse entre sí de maneras que correspondieran a la ley de la metamorfosis que operaba en los planos suprafísicos. Así como las formas de las plantas se habían transformado según leyes que Goethe había identificado como la ley de la metamorfosis vegetal, las formas del Goetheanum se habían transformado según la misma ley aplicada al ámbito arquitectónico. Steiner investigó cómo había sido el trabajo sobre la euritmia y qué había sido específico de esta forma artística de movimiento que se había desarrollado como expresión de las fuerzas que operaban a través del lenguaje y la música. La euritmia había sido el arte en el que el movimiento del cuerpo humano expresaba las fuerzas que operaban a través de los sonidos del lenguaje y las notas de Renaissance. La música había sido el arte en el que lo que era invisible en las fuerzas suprafísicas que operaban a través del lenguaje y la música se había hecho visible a través del movimiento del organismo humano. Cada sonido del lenguaje había correspondido, en la enseñanza de la euritmia, a un gesto específico, a un gesto que expresaba la naturaleza específica de la fuerza suprafísica que ese sonido había llevado, y cada intervalo y cada ritmo de la música correspondían a formas específicas de movimiento, a formas de movimiento que expresaban la naturaleza de las fuerzas musicales de maneras que la música escuchada físicamente no podía expresar visualmente. Steiner concluyó la articulación de la obra completa con la observación que captaría lo que había sido la coherencia más profunda de todo lo realizado. El trabajo completado fue el intento más completo que pude hacer para demostrar que había una forma de conocimiento que alcanzaba los planos suprafísicos con rigor y verificabilidad y para aplicar ese conocimiento a todos los dominios de la vida humana, de manera que enriqueciera cada dominio con lo que el conocimiento suprafísico podía aportar y que el conocimiento puramente físico no podía. Se trataba de demostrar que el conocimiento espiritual no era simplemente un complemento opcional para quienes estaban interesados en lo espiritual. Era un conocimiento cuyas aplicaciones habían resultado fructíferas en ámbitos que iban desde la agricultura a la medicina, desde la pedagogía a la arquitectura
y que habían enriquecido cada uno de estos ámbitos de maneras que excedían lo que el conocimiento puramente físico podía lograr por sí solo. Y había sido la demostración de que el ser humano podía conocer lo que excedía los límites de los sentidos físicos, no a través de especulación, no a través de la fe, no a través de la aceptación de la autoridad, sino a través del desarrollo de los poderes de percepción que la enseñanza había descrito como el camino hacia el conocimiento genuino, que la antroposofía siempre habría reivindicado como su objetivo más fundamental. Esta es la obra completa de Rudolf Steiner sobre antroposofía, revelada en su más profunda coherencia. La filosofía como fundamento, la filosofía de la libertad que establecía que sería posible conocer lo que superaba los sentidos. La ciencia oculta, como el panorama más completo de lo investigado sobre la naturaleza del ser humano y el proceso evolutivo. El camino del conocimiento articulado en cómo adquirir el conocimiento de los mundos superiores como la ruta más precisa para la verificación directa. Los dramas de misterio como expresión artística de lo que la prosa científica no pudo lograr de la misma manera. La cristología como centro de todo trabajo. El impulso crístico como el acontecimiento más central de la evolución terrenal, y las aplicaciones en todos los ámbitos, pedagogía, medicina, agricultura, arquitectura, euritmia, como demostraciones más concretas de que el conocimiento espiritual había tenido consecuencias verificables en todos los ámbitos de la vida humana. Este es el legado de Rudolf Steiner, y es el legado que permanece disponible para cualquier ser humano que lo encuentre con una genuina voluntad de seguir lo que él señala como el camino hacia lo que alguna vez habría sido el conocimiento más profundo y de mayor alcance que la investigación espiritual rigurosa podría ofrecer. Steiner profundizó la enseñanza al revelar lo que había sido la coherencia más sutil de toda la obra, la coherencia que no había sido inmediatamente evidente, pero que había estado presente desde el principio, como el principio organizador más fundamental. Esta coherencia había sido la comprensión de que el desarrollo del conocimiento espiritual y el desarrollo del ser humano no eran dos procesos separados, habían sido el mismo proceso, visto desde dos ángulos que eran, en profundidad, el mismo ángulo. Cada aspecto del trabajo tenía que servir simultáneamente al conocimiento y al desarrollo. Había enriquecido el conocimiento sobre lo que debían ser el ser humano y el cosmos, al mismo tiempo que había creado las condiciones para que el ser humano que había encontrado la enseñanza pudiera desarrollar progresivamente las habilidades de percepción que el conocimiento había requerido. El trabajo filosófico había establecido la base conceptual, sin la cual lo que siguió habría parecido simplemente un conjunto de afirmaciones sobre mundos inaccesibles. El trabajo esotérico mismo había articulado lo investigado con la precisión que hizo posible la verificación. El trabajo artístico había creado las condiciones del campo estético que habían preparado el campo suprafísico del ser humano para el tipo de percepción que el desarrollo espiritual había necesitado cultivar. Y el trabajo sobre aplicaciones prácticas había demostrado que el conocimiento había tenido consecuencias reales. Había demostrado que lo que se había investigado no había sido simplemente de interés teórico para aquellos que estaban interesados en los mundos espirituales, sino que había tenido consecuencias verificables en todos los dominios de la vida práctica. Imagínese descubrir que la obra de Rudolf Steiner va mucho más allá de los textos sobre espiritualidad. Habló de educación, arte, ciencia, religión, agricultura, desarrollo humano, y sobre lo que consideraba la dimensión espiritual de la existencia. Pero para él, estas áreas no estaban completamente separadas, eran parte del mismo intento de comprender al ser humano y su evolución. Y quizás sea precisamente esta visión integrada la que explique por qué la antroposofía sigue despertando interés más de un siglo después. Si quieres descubrir cómo conectan todas estas ideas, continúa a través del enlace de la descripción o del comentario fijado. Steiner investigó cuál era el aspecto de la obra que se había malinterpretado con mayor frecuencia y qué había de específico en el malentendido que debía corregirse para que la obra completa pudiera recibirse adecuadamente. El aspecto más frecuentemente malentendido
fue la relación entre la antroposofía y el cristianismo. A menudo se percibió como una forma de cristianismo esotérico que simplemente revistió la enseñanza cristiana con un lenguaje esotérico, o como un sistema que utilizó terminología cristiana pero que era, en esencia, diferente del cristianismo. Steiner había expresado que ninguno de los dos entendimientos había captado lo que el Estado tenía que hacer. ¿Qué había sobre el Estado? Lo que se había hecho era articular lo que se había descubierto mediante la investigación directa de lo que había sucedido en los planos suprafísicos. Y lo que se había descubierto había confirmado que había algo central en las enseñanzas cristianas que correspondía a realidades en los planos suprafísicos que la investigación había verificado como genuinas. La cristología antroposófica no había sido una doctrina cristiana revestida de lenguaje esotérico. Había sido el resultado de una investigación esotérica directa, que había confirmado que había algo real detrás de lo que las tradiciones cristianas habían preservado y que había sido posible articular con mayor precisión de la que las tradiciones habían logrado mediante el desarrollo de la percepción esotérica. Steiner investigó cuál era la obra que articulaba con mayor profundidad lo que llamó el misterio de Cristo, y qué había de específico en esa articulación que representaba lo más profundo de todo lo que se había desarrollado sobre la cristología antroposófica. La obra Teosofía de Rudolf Steiner había sentado las bases para comprender la naturaleza humana. Había articulado la estructura de los miembros y los estados de conciencia con la precisión que había proporcionado el vocabulario y el mapa conceptual, sin los cuales habría sido difícil recibir adecuadamente una cristología más profunda. Y las conferencias sobre los evangelios, especialmente las conferencias sobre el Evangelio de Juan, habían articulado lo que se había entendido sobre lo que había sucedido durante el transcurso de los 3 años del ministerio de Cristo y en el evento del Gólgota, con la profundidad que había resultado de décadas de investigación de los registros akáshicos. Lo que se había articulado sobre el Gólgota había sido, en el contexto de la obra completa, el punto culminante que había iluminado todo lo demás. Había iluminado por qué había tenido lugar el camino evolutivo. ¿Cuál había sido el obstáculo más fundamental para el desarrollo que el Gólgota había eliminado? ¿Y qué se había puesto a disposición del desarrollo humano como resultado de lo sucedido? Steiner investigó cuál había sido la relación entre las obras escritas y las conferencias, y qué había de específico en el papel de las conferencias en la obra completa que se había distinguido de lo que las obras escritas habían podido lograr. Las obras escritas tenían que producirse para una audiencia amplia. Tenían que producirse de manera que hicieran accesible lo articulado a cualquier ser humano que buscara la enseñanza, independientemente de si tenía o no contacto personal con Steiner. Las conferencias habían tenido una calidad diferente, habían sido producidas para audiencias específicas en contextos específicos y a menudo habían profundizado en aspectos de la enseñanza de maneras que no se habían expresado en trabajos escritos. Y la combinación de los dos había creado un cuerpo de trabajo de una riqueza que excedía lo que cualquiera de las formas podía producir por sí sola. Los trabajos escritos habían proporcionado el marco más completo, y las conferencias habían proporcionado la profundidad y las especificaciones que el marco más completo no podía incluir sin perder la claridad que necesitaba mantener. Steiner describió cuál era el aspecto del trabajo terminado que consideraba más urgente para el momento actual. ¿Y qué había de específico en la urgencia que distinguía este aspecto de otros aspectos igualmente importantes? El aspecto más urgente había sido la enseñanza sobre lo que se había llamado la crisis espiritual de la modernidad, la enseñanza sobre lo que estaba sucediendo en el Estado, en los planos suprafísicos, de maneras que tenían repercusiones en lo que estaba sucediendo en el mundo físico, de maneras que el Estado ahora necesitaba comprender con creciente urgencia. Steiner había articulado que habría una batalla espiritual, no en el sentido dramático y literalista en el que el pensamiento mítico había descrito las batallas espirituales, sino en el sentido real y verificable de que habría fuerzas que habrían trabajado en los planos suprafísicos, en direcciones que habían trabajado en contra del desarrollo que la evolución había llamado Estado,
y se articuló que el desarrollo de las capacidades de percepción espiritual tenía que ser urgente precisamente porque tenía que hacer posible percibir lo que estaba sucediendo en estos planos. Tenía que hacer posible que los seres humanos pudieran participar conscientemente en el camino evolutivo, en lugar de simplemente tener que ser arrastrados por las fuerzas que habían operado, independientemente de lo que los seres humanos habían pretendido. Steiner presentó lo que había sido la última gran articulación de la obra, el conjunto de enseñanzas que había desarrollado en los últimos años de su vida y que había representado la profundización más importante de todo lo que se había articulado. Estas enseñanzas habían incluido conferencias sobre la naturaleza del karma y sus configuraciones específicas, conferencias en las que había articulado con mayor detalle que antes lo que había percibido sobre cómo el karma había trabajado en las vidas de individuos y grupos a lo largo de las encarnaciones. Habían incluido enseñanzas sobre lo que él había llamado ciencia espiritual y sus enseñanzas sobre los mundos suprafísicos, enseñanzas que habían articulado lo que había percibido sobre la estructura de los mundos superiores, de maneras que excedían lo que se había articulado en obras producidas anteriormente. Y habían incluido las enseñanzas que habían profundizado su cristología, las enseñanzas en las que había articulado con mayor profundidad lo que había percibido acerca de la segunda venida de Cristo, como el proceso de percepción creciente de la presencia etérica de Cristo en los campos suprafísicos de la Tierra, que había articulado como el evento espiritual más central del período desde principios del siglo XX en adelante. Steiner había muerto en 1925, antes de haber podido completar lo que había comprendido que necesitaba ser articulado. Había muerto con la conciencia de que había más que articular de lo que había sido posible articular en el tiempo disponible para el Estado, y la inmensidad de lo que había dejado atrás, más de 6.000 conferencias y más de 300 trabajos escritos, era el testimonio más claro de que el Estado trabajaba con una urgencia que nacía de la conciencia de cuánto había que decir y de cuánto tiempo había disponible, y no podía garantizar que todo fuera dicho. Steiner concluyó la enseñanza sobre la obra completa con la observación de que captaría lo más profundo de todo lo que se había logrado. La obra había sido el testimonio de una investigación, el testimonio de lo que se había realizado durante décadas de investigación directa de los mundos suprafísicos. No era un sistema, era una investigación. Y la investigación tenía que presentarse de manera que hiciera posible la verificación en lugar de simplemente exigir la aceptación. Eso siempre había sido lo que había distinguido el trabajo de cualquier otra cosa que pareciera similar desde fuera. Había sido la combinación de rigor y apertura a la verificación lo que siempre había sido la marca de una investigación genuina, más que la marca de un sistema que buscaba ser miembro. Esta es la obra completa de Rudolf Steiner, revelada sobre la antroposofía, la investigación más completa y rigurosa que había realizado sobre la naturaleza del ser humano, sobre el cosmos que había habitado y sobre el camino de desarrollo más adecuado para el ser humano del actual momento evolutivo. Una obra que se inicia en la filosofía de la libertad y llega a la cristología más profunda, la cual parte de la investigación filosófica del pensamiento y llega a la percepción directa de los planos suprafísicos. Articula la teoría y demuestra sus aplicaciones en pedagogía, medicina, agricultura, arquitectura y arte, y sigue estando disponible como testimonio de una investigación que había buscado la verificación más que la aceptación para cualquier ser humano que lo encuentre con la genuina voluntad de seguir lo que señala como el camino hacia el conocimiento más profundo que alguna vez estuvo disponible para cualquier investigador dispuesto a desarrollar los instrumentos de percepción que las enseñanzas de Rudolf Steiner habían descrito con la claridad y precisión que habían resultado de décadas de investigación directa de mundos que excedían lo que los sentidos físicos podían alcanzar. Steiner abordó la dimensión final que haría que la enseñanza sobre la obra completa fuera definitivamente completa, la cuestión de cómo se relacionaría la obra con el desarrollo de la sociedad antroposófica como organización que buscaba preservar y transmitir lo que estaba articulado. La sociedad antroposófica no había sido simplemente una organización administrativa, había sido el campo espiritual colectivo que en sí mismo
había tenido consecuencias para el desarrollo espiritual de aquellos que habían estado recibiendo la enseñanza dentro del contexto de la sociedad. Steiner había expresado que tenía que haber un campo colectivo, una cualidad de campo suprafísico que había resultado de un grupo de seres que habían estado pasando por la misma enseñanza y que habían creado condiciones de desarrollo que excedían lo que el mundo podía imaginar. Ruta individual aislada podría proporcionar. Este campo colectivo había tenido tanto potencial como peligros. Había creado condiciones favorables para el desarrollo, cuando había sido genuinamente un campo de investigación compartida, en lugar de simplemente un campo de adhesión compartida a afirmaciones aceptadas. Y había creado peligros cuando se convirtió en un campo en el que la adhesión reemplazó a la investigación, cuando la calidad del campo había tendido más a confirmar lo que se había afirmado que a investigar lo que podía verificarse. Steiner había sido muy consciente de este peligro. Había expresado repetidamente que el objetivo no era crear seguidores, sino crear investigadores, y que cualquier tendencia de la sociedad a convertirse en un campo de adhesión en lugar de un campo de investigación era que el Estado estaba trabajando en contra de lo que el Estado estaba tratando de crear. Steiner investigó cómo había sido la refundación de la Sociedad Antroposófica en 1923 y qué había de específico en esta refundación que había representado un paso crucial en el desarrollo de la obra completa. La refundación se produjo después de un periodo de crisis en la sociedad. Se produjo después de acontecimientos que revelaron que la sociedad se había alejado de lo que había sido su impulso más genuino y que había necesitado ser renovada de manera que restaurara lo que debía ser su campo más genuino. Y la refundación había introducido lo que se llamó la Escuela de Ciencia Espiritual, el núcleo interno de la sociedad que se había dedicado específicamente al desarrollo espiritual, en lugar de simplemente a la transmisión de enseñanzas. La escuela había representado el intento de crear, dentro de la sociedad, un espacio en el que el camino del desarrollo pudiera ocurrir en formas que correspondieran a lo que la antroposofía había descrito como el camino del conocimiento. Un espacio en el que la investigación había sido el modo de operación, y no simplemente la transmisión de declaraciones. Steiner articuló que lo que había buscado crear con la refundación había sido el espacio más adecuado al momento evolutivo actual para el tipo de desarrollo que se había articulado a lo largo de décadas como el desarrollo más trascendental disponible. Había tratado de crear el espacio en el que se pudiera llevar a cabo la enseñanza de maneras que sirvieran al desarrollo individual genuino, en lugar de simplemente crear adhesión a lo que se había articulado. Steiner investigó la última dimensión de la obra terminada, cuál había sido la intención más profunda que había animado la obra a lo largo de toda su extensión y variedad. La intención más profunda había sido simple en su formulación. Había sido el deseo de contribuir a lo que la evolución del Estado estaba tratando de lograr en el momento actual. El proceso evolutivo había estado trabajando para producir seres humanos que habían sido progresivamente más genuinamente individuales, más genuinamente ellos mismos, más genuinamente libres y más genuinamente capaces de contribuir al campo espiritual colectivo con lo que había sido específico de cada uno. Y el trabajo del Estado era servir a este proceso. El Estado debía articular lo que había percibido sobre la naturaleza del ser humano y cuál debería ser el desarrollo más apropiado de formas que hubieran creado las condiciones para que los seres humanos que habían encontrado la enseñanza pudieran experimentar un desarrollo de maneras progresivamente más conscientes y con mayores consecuencias. Era imposible hacer más que articular lo que se había percibido con la mayor precisión posible y crear las condiciones que favorecieran el desarrollo de quienes habían encontrado la enseñanza. El resto tenía que depender de lo que cada ser humano decidiera hacer con lo que había encontrado. ¿Y esta limitación? La limitación de poder crear solo las condiciones, pero no poder hacer por el ser humano lo que el ser humano había necesitado hacer por sí mismo. Había sido, después de todo, no una limitación del trabajo, sino su mayor honor. Había respetado lo que había sido el logro más fundamental del proceso evolutivo, la individualidad y la libertad genuinas que significaban que ningún ser, por avanzado que hubiera sido, podía hacer por el yo individual
lo que solo el yo individual podía hacer por sí mismo. Esta es la obra completa de Rudolf Steiner sobre antroposofía, revelada en su coherencia más profunda y su intención más fundamental. El trabajo que había comenzado en la filosofía de la libertad y que había abarcado décadas de investigación y articulación en todos los ámbitos de la vida humana. Quizás conozcas a Rudolf y Steiner tiene una sola idea, pero ¿y si esta idea representa solo una pequeña parte de una obra gigantesca? A lo largo de su vida, Steiner desarrolló una visión que buscaba conectar el conocimiento científico, la experiencia artística, la educación, la espiritualidad y el desarrollo de la conciencia. La antroposofía fue su intento de investigar al ser humano de manera integral, y cuando empiezas a ver estas diferentes áreas como partes del mismo trabajo, muchas de tus enseñanzas empiezan a tener mucho más sentido. Si esta perspectiva despertó tu curiosidad, el contenido adicional está en el enlace de descripción y en el comentario fijado.